tema de hoy, los chicos, la violencia y las escuelas. En estos últimos días usted se asombró y realmente en los medios de comunicación siempre aparecen los hechos de violencia, yo diría violencia, es decir, el resultante de la violencia, el que matan a alguien, y eso es el resultado de la existencia de violencia. Por supuesto que hablar de la violencia y de cómo se resuelve este tema o de los factores que influyen en todo esto, en general en los medios de comunicación no está. Por eso nos pareció importante conversar sobre esto y ver si esto puede servir para reflexionar y coadyuvar con algunas ideas que seguramente van a salir de nuestros invitados de hoy, de qué hay que cambiar para modificar esta situación, o por lo menos para atenuarla. Vamos a tratar de circunscribir el tema específicamente al nivel de las escuelas, porque el tema de la violencia evidentemente es muy amplio, pero vamos a tratar de enfocar esto. Los invitados de hoy, la doctora Analia Korblit, realmente es apabullante. Usted va a ver ahí que dice investigadora del CONICET, pero claro, los títulos que tiene son tantos que no los podemos poner ahí. Así, ¿por qué no les decís a la gente las cosas que... Ay, no. Sí, porque así es. ¿Qué? ¿Las cosas que he hecho? Sí, haces muchas cosas, pero por lo menos para que la gente sepa que sos médica. Bueno, soy médica, socióloga, psicóloga y doctora en antropología. Toda una vida de estudio, ¿eh? Sí. Y bueno, y eso sirve para investigar y para plantear cosas. Y un señor que es muy amigo, que es el rector del Colegio Carlos Pellegrini, a quien yo le aseguro, cuando decidió aceptar la propuesta de ser rector, los que somos amigos le dijimos, ¿estás seguro que vas a aceptar? Aceptó y todavía está vivo. Es así, Ricardo, es así, es todo un desafío, ¿no? Creo que es una etapa de la vida en donde uno puede quizá volcar la experiencia que recogió tras largos años de la vida universitaria, ¿no? Es decir, yo tengo casi más de 34 años en la Universidad de Buenos Aires, he recorrido bastante los pasillos, he cumplido diferentes funciones de gestión y yo creo que me faltaba un desafío, que es algo que en el ámbito de la universidad pública no se ha estudiado bien y que tiene que ver con la inserción de los alumnos que vienen de las escuelas a ingresan a la universidad, ¿no? Y esto es un tema no menor, porque el gran problema que se plantea es la gran deserción. Cómo cruzamos el puente entre la enseñanza media y la enseñanza superior. Para mí el desafío hoy es ese. No, realmente, y eso es importante, este enfoque, porque muchas veces debatimos, escribimos sobre toda esta problemática, pero claro, una cosa es hacerlo desde el escritorio y otra cosa es hacerlo Totalmente. desde las aulas, ¿no? Totalmente. Sí, vamos a incorporar estas dos visiones. Hiciste un trabajo, una investigación sobre el problema de la violencia en las escuelas. Sí. ¿En qué consistió ese trabajo? Bueno, el trabajo consistió en una encuesta que hicimos a jóvenes escolarizados en el nivel medio de la enseñanza en escuelas públicas de todo el país, con una muestra de casi 5.000 casos. Es una muestra amplia. Una muestra grande, sí. Bueno, no fue fácil, ¿no?, recoger todos estos datos, porque entrar a las escuelas a hacer investigación no es fácil, ¿no? Hay que vencer muchas barreras hasta, bueno, que uno consigue la autorización para poder hacer... ¿Y las barreras de los propios directores de colegios, de los maestros? Las barreras vienen muchas veces de más arriba, ¿no? A veces los directores están dispuestos, ¿no?, a dar el sí, a dar la aprobación para este tipo de trabajos, pero bueno, no se animan sin contar con la autorización de más arriba. Las autoridades. De las autoridades, porque bueno, el sistema educativo es sumamente jerárquico, ¿no? Es bastante militar, digamos, en su funcionamiento. Entonces, a veces no se animan a autorizar cosas porque tienen siempre el fantasma del sumario, ¿no? Que vos lo debés saber bien ahora, como que esto es algo que les pende siempre sobre la cabeza. Y entonces, bueno, necesitan las autorizaciones. Y bueno, de hecho, en 3 provincias no pudimos hacer el estudio porque no contamos con el aval de las autoridades. ¿Por qué provincias fueron esas? Bueno, fueron Santiago del Estero, Formosa y San Luis. San Luis.
Sí. Es notable por la disparidad, ¿no?, sociológica de las provincias, Sí, sí. y una provincia que se dice que no tiene problemas de ningún tipo. Esto vamos a notarlo y vamos a investigarlo nosotros, porque eso... Bueno, ¿y qué surge de esas? Bueno, lo que surge es algo interesante que vos decías también en la introducción a esta charla, que es que hay que diferenciar en realidad los problemas de violencia estrictamente dicha, ¿no? Como, bueno, esto que apareció en los últimos días en los medios, ¿no? Como, bueno, el asesinato de un chico por un compañero, lo que sucedió en Carmen de Patagones, o ciertos hechos de vandalismo en la escuela, ¿no? Vandalismo serio, en donde se destruyen digamos, aspectos, cosas del establecimiento. Y por un lado tendríamos entonces estas manifestaciones de violencia más serias, y por otro lado está lo que nosotros llamamos el hostigamiento, ¿no? Que son manifestaciones de violencia que sufren tanto los chicos como los docentes, que son continuas, que son crónicas, digamos, y que obstaculizan un mejor aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, cuando estamos pensando en esto que parece elemental, ¿no?, o simple, el hostigamiento, la burla, que parece que son... el chico de Corrientes, creo que dijo, me tenía cansado de las burlas, sí, o algo por el estilo, ¿no? Está revelando qué factores son los que están influyendo en todo esto. Porque en general los chicos, uno tiene esto, cuando ven a los chiquitos en algunas situaciones y dan respuestas o preguntan cosas, uno sale enseguida con aquello de los chicos son crueles. Sí. Son crueles, no, fueron, digamos, en la absoluta naturalidad preguntan lo que se les ocurra sin medir ningún tipo de consecuencias. Ahora, los chicos, los adolescentes, ¿son crueles en ese sentido? ¿O qué elementos entran a jugar? Yo creo que a mí siempre me da vuelta la misma idea, ¿no? Que creo que quizá es una verdad que está revelada, ¿no? No cabe duda que el problema de la formación de una persona nace con la familia, y ahí está el punto clave y central a la hora de la formación en valores, ¿no? A partir de ahí comienza un proceso altamente complejo, en tanto se problematiza el problema de la familia, la dificultad de poder darle más tiempo al hijo, y en alguna medida de luego se traslada a la institución educativa, es decir, no hay un compartir en la formación de personas. Con lo cual, cualquier modelo que uno pretenda definir como un modelo a desarrollar en la formación de personas, tiene a veces ciertos riesgos, algunos más que otros riesgos. Yo puedo comentar la experiencia nuestra. Nuestra experiencia es, partimos de un principio que es la formación en la autodisciplina del alumno. El alumno sabe que hay un código de convivencia, un reglamento de convivencia. Estamos hablando de chicos de colegio secundario, y en este caso del Carlos Pellegrini. El Carlos Pellegrini. Sí. Con lo cual se supone que conoce las reglas, sabe que esas reglas están, sabe qué es lo que no puede hacer, porque si no va a ser sancionado. El principio es entonces que el chico comprenda eso y vaya formando su autodisciplina, que es el mismo problema que va a enfrentar cuando salga del colegio, porque nosotros como adultos nos encontramos en una sociedad en donde hay reglas, y sabemos cuáles son las reglas que no debemos transgredir, con lo cual es comenzar en un proceso anterior. Ahora bien, esto exige manejar otros códigos de comunicación. Ya no son los códigos clásicos, en donde todo el factor de la disciplina está desde arriba hacia abajo, en una sola línea, sin mayor diálogo, sin mayor discusión, y la aplicación lisa y llana de una norma. Con lo cual, bueno, esto ofrece digamos, una gran fortaleza, pero también ofrece debilidades. Insisto, si la familia acompaña, esto resulta más simple. En la medida que la familia no acompañe, o la familia se convierte en compinche con el hijo, cuidado, esta figura destruye cualquier modelo. Es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Tenemos que hacer una brevísima pausa, pero vos planteás algo que me importa mucho y que yo algunas veces lo he manifestado acá, y es esto. Siempre referenciamos la familia,
Pero estamos hablando de la familia de la ciudad de Buenos Aires que manda a los chicos al Carlos Pellegrini. Pero cuando tenemos que hablar de las familias, que hay muchas, de colegios del Gran Buenos Aires, por ejemplo, donde los padres están separados y la familia por ahí está absolutamente disgregada, o cuando tenemos padres delincuentes, ¿qué pasa con la familia? Es decir, ¿la familia es el elemento que dejamos ahí para encubrir esto o esto tiene que encontrar alguna otra vía de soluciones? Dejo el planteo, volvemos de inmediato. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía. Pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar. Dejé planteado un interrogante que Juan Carlos empezaba ya en el espacio este que usted vio alguna publicidad a enumerarlo. Digo, espera un poquito, porque quiero ver tu respuesta con la investigación que hizo Analía. Yo lo que planteaba en alguna medida es que la familia no se debe sostener sobre la base únicamente del padre y la madre, que generalmente también puede sufrir hoy una crisis compleja, sino que también todo aquello que acompaña a esa persona, es decir, al chico, en todo su rol. Están los abuelos, eventualmente a veces hasta puede formar parte de esa familia esas personas que se ocupan de él. Es decir, hoy encontrar a alguien que se ocupe de eso. La soledad del chico es tan grave como la soledad de la... ¿Qué nivel decimos ya? Tercera edad, cuarta edad, no sé, de esa última edad puede llegar a ser tan grande. Claro, es importante, es tremendo. porque lo que estás planteando es que ese concepto de familia Sí. no es papá y mamá, es mucho más amplio en este enfoque. Claro, lo importante es que los chicos tengan un referente adulto, Totalmente, ¿no? Como decís totalmente. vos, alguien que realmente se ocupe y que los escuche, ¿no? Porque bueno, de esto se quejan muchísimo, del no ser escuchado suficientemente, de esta falta de espacio de diálogo con los adultos. Ahora, lo que nosotros hemos visto en la investigación es que hay una diferencia bastante importante entre las familias de las clases medias y las familias de los sectores populares en relación con el papel que se le da a la escuela y a los docentes, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo hemos vivido nosotros también en nuestras propias familias, ¿no? Que hay como una crítica a los docentes de parte de los adultos de la familia o de los que están cerca del chico. De los de clase media. De clase media, y que esto, bueno, es como ampliado y reproducido por los chicos en su actitud con respecto a la escuela. O sea, todo el malestar social de las clases medias, especialmente en nuestro país, con todo lo que ha sufrido la clase media en las últimas décadas, bueno, se expresa en una desvalorización, ¿no? En una crítica a la escuela y a los docentes particularmente. En cambio, en las familias de clase baja, para estas familias, los docentes todavía son
como personas valiosas, personas a las que, bueno, se hace referencia, ¿no? Como algo que tienen, como personas que tienen algo que transmitir a los chicos, pero que, bueno, el problema ahí es que, digamos, los impulsos se expresan directamente de formas corporales muchas veces, ¿no? Falta la mediatización, ¿no? De lo simbólico, de la posibilidad de verter en palabras o de otras maneras lo que a uno le pasa, los conflictos que uno tiene. Entonces, bueno, es cierto que por ahí hay más violencia física en las escuelas de clase baja, pero hay más violencia de otro tipo en las escuelas de clase media. Cuando decís hay más violencia de forma física, ¿a qué te estás refiriendo concretamente? A los golpes de puño, concretamente. Agarrarse a trompada a los pibes. Que ahora tenemos un fenómeno nuevo, que es que las chicas también participan de esta exteriorización, ¿no? de los conflictos también. Sí, las chicas ya adoptaron los lenguajes de los chicos, claro, y además las actitudes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos esto de que también hay chicas que expresan de esta manera sus conflictos con otras compañeras, agarrándose a las piñas directamente, ¿no? Pero bueno, creo que, bueno, y vos lo debes estar viviendo muy profundamente en esta escuela, que además es una escuela de élite, ¿no? Que está toda esta cuestión de que los chicos están expresando el malestar, ¿no? Dirigiéndolo a los docentes de un modo, y a las autoridades de la escuela de un modo tal vez poco claro, porque me da la impresión que a veces no se sabe bien qué es lo que esperan, qué necesitan, ¿no? Mira, cuando comenzó el bloque inicial, Ricardo decía que él, como amigo mío, no entendía cuál era mi actitud. Yo por eso comenté cuál era mi gran desafío, ¿no? Tratar de ver si puedo seguir investigando un poco acerca de los fracasos del ingreso de los chicos a la universidad. Cuestión que a veces la sociedad cuestiona a la universidad pública, a veces que es dinero que se malgasta porque tenemos una gran deserción. Yo digo que nunca se malgasta. Un alumno que ingresa al sistema universitario en alguna medida algún conocimiento adquiere y cambia su actitud. Pero independientemente, yendo al punto que tú planteas, yo les quiero aclarar a ustedes que el Colegio Pellegrini es un colegio de excelencia y con, como muy bien decías, una élite no desde el punto de vista de lo económico, sino desde el punto de vista de poder acceder a un nivel determinado de conocimiento. Pensado desde esa óptica. Y de esa óptica no podemos incluir un análisis de un grupo de 50 chicos sobre 2.500 chicos que tiene el colegio, ni tampoco un grupo de 50 padres de 5.000 padres que tiene el colegio. ¿Esto qué quiero decir? Generalmente los medios se ven más proclives a divulgar aquellas cosas que la gente está dispuesta a consumir. Y esto, entonces, ¿saben lo que estamos viviendo? Un gran hermano, no sé qué número ya, porque qué número está, pero porque no interesa la buena noticia. Si yo les digo que el colegio ha participado en olimpiadas de física, de lengua, de matemática y ha obtenido maravillosos premios, eso es poco lo que se divulga. Claro. Se divulga el conflicto, como conflicto. Bueno, pero eso coincidimos, Juan Carlos, siempre hemos porque si no, parecería que estaría en un volcán en donde todo... todo funciona hay que darle las dimensiones adecuadas. Claro. Pero hay una realidad. El tema de la violencia no es la violencia del 100% de los chicos, es de una parcialidad que, como yo decía, digamos, asume carácter catastrófico en un medio publicitario, porque aparece el título, lo degolló un chico a otro chico. Usted, sí, tremendo. No todos los chicos devuelven a los otros. Tremendo. Esto es así que... Pero bueno, hacemos una pausa y seguimos con este análisis, porque me interesa mucho saber qué pasa en el interior, en esto que realmente es importante, o por lo menos lo que decía recién Analía, que se vincula con que en el interior se observa en las escuelas la existencia del maestro como referente. Y este es un dato importantísimo, me parece, en la estructura social nuestra. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio.
Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Siga esa cuna. Alcanza lo que querés. Con las tarjetas Banco Galicia, disfruta todos los beneficios y además, suma puntos para viajar por Argentina y el mundo. Banco Galicia. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, seguimos conversando con la doctora Analia Corblit y con Juan Carlos Viegas sobre el tema de la violencia en las escuelas y qué pasa dentro del sistema educativo vinculado con esto. Pero en la investigación que hizo Analia, 5.000 casos prácticamente en la mayor parte de las provincias argentinas. Entonces me llevaba un poco, una de las conclusiones, la que no mencionaste, pero creo que surge de algunas cosas que estuve leyendo, es que en las escuelas del Nordeste es donde se observa mayor violencia respecto de las restantes. Bueno, pero esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Acerca de cómo los medios retransmiten la información, o sea, que los periodistas vieron que hay un porcentaje algo más alto en las escuelas del Nordeste. Y entonces como que algo más no es significativo. No, como que ampliaron esto, ¿no? Pero en realidad, con respecto a este tema especialmente, o sea, porcentajes de manifestaciones de violencia reconocidas por los chicos, no hay grandes diferencias, ¿no? Incluso lo que nosotros pensábamos, por ejemplo, que íbamos a tener porcentajes más altos en el Gran Buenos Aires, porque, bueno, los docentes se quejan mucho del grado de conflictividad que hay en el Gran Buenos Aires, tampoco surgió como algo muy relevante. Lo que sí nos preocupó mucho es algo que está vinculado con la violencia y que nosotros indagamos en la encuesta y que tiene que ver con las actitudes de xenofobia de los chicos en relación con lo que consideran personas extranjeras o por lo menos ajenas a la idiosincrasia del país. Entonces ahí sí vimos diferencias, bueno, para empezar que un porcentaje muy alto de los chicos tienen actitudes xenófobas con respecto, en primer lugar, los grupos, investigamos 12 grupos, ¿no? Los grupos que son más rechazados son los gitanos en primer lugar, los judíos en segundo lugar, y después vienen los inmigrantes de países limítrofes, salvo Brasil y Uruguay, que están un poquito más abajo, ¿no? De modo que, bueno, esto sí nos preocupa mucho y ahí sí también hay diferencias importantes entre el interior y la ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades, ¿no? Porque lo que vemos es que también algo que es esperable y que ya se sabe, ¿no? Las ciudades más pequeñas son ciudades más tradicionales, en donde, bueno, el extranjero, todo lo que es diferente a uno mismo, es visto como algo temeroso, peligroso, y entonces, bueno, se reproducen estos prejuicios muy importantes en relación con estas personas extranjeras. Y bueno, llama la atención que, por ejemplo, en ciudades donde el contacto real, por ejemplo, con gitanos o judíos debe ser bastante poco, porque bueno, los gitanos en realidad es una comunidad muy pequeña en la Argentina, judíos sí hay más, pero hay muchos más, pero más bien radicados en las grandes ciudades, en las ciudades pequeñas no hay muchos. Entonces, sin embargo, son los chicos de estas ciudades más pequeñas los que tienen actitudes más rechazantes. ¿Y han podido investigar por qué eso? Porque realmente a mí me llama muchísimo la atención esto. Y bueno, esto es preocupante porque está reproduciendo las actitudes de la sociedad en su conjunto, porque si no, ¿de dónde sacan los chicos estas
pensamientos negativos, ¿no? Estas actitudes de rechazo hacia estos grupos. Tienen que haberlo mamado en sus casas, en sus grupos de pertenencia, ¿no? No pueden sacarlo de otro lado. Entonces, bueno, es preocupante porque en la Argentina tenemos el discurso oficial, ¿no? De que este es un país que ha cobijado a inmigrantes de todas partes, lo cual es cierto, pero también es relativo, ¿no? Porque, bueno, a los inmigrantes no les ha sido en muchos casos muy fácil, ¿no? Ser aceptados, muchos se volvieron y bueno, el discurso del rechazo a los extranjeros ha sido un discurso importante desde los orígenes, ¿no? De la inmigración, aunque bueno, no es oficial. El discurso oficial es el discurso del crisol de razas. Ahora, me llamó la atención unas palabritas que mencionaste y me gustaría la opinión de los dos en esto. Hablaste de la conflictividad, es decir, el conflicto es esencial a la vida. Entonces, ¿qué tenemos que diferenciar desde el punto de vista del conflicto y la violencia? Pues son dos cosas distintas. Claro. Es decir, el conflicto siempre existe en todos los órdenes de la vida. Entonces, en las escuelas, los problemas de conflictos se resuelven, encuentran un camino para ir, digamos, acotándolos. Bueno, yo creo que vos estarás de acuerdo que últimamente en las escuelas se han creado mecanismos novedosos, ¿no? Como para poder ir enfrentando los conflictos de manera que no terminen en manifestaciones de violencia, ¿no? Todo el tema de la creación de los consejos de convivencia, por ejemplo, que es muy importante en las escuelas para dirimir estos casos en donde los chicos se apartan de la norma, de lo esperado y de lo aceptado en la convivencia escolar. El problema es que el autoritarismo docente existe, ¿no es cierto? Es muy difícil de que se encuentren otras maneras, ¿no es cierto?, en la relación docente-alumno. Y esto es justamente lo primero de lo que se quejan los chicos. Y lo que hemos visto es que en las escuelas donde hay más manifestaciones de violencia, el autoritarismo del que se quejan los chicos de parte de los docentes es mayor. Entonces, esto es un eje clave, ¿no? Sí, seguro. De todas maneras, me parece quizá bueno a veces hacer un mapa de situación respecto a lo que ocurre en general en toda la educación pública en el país frente a otros proyectos alternativos. Yo quiero aclarar que en el proyecto de las escuelas preuniversitarias fueron creadas y de alguna manera intentan alcanzar una misión diferente en cuanto a la propuesta educativa a la que generalmente se puede observar en cualquier establecimiento, puede ser público o privado. Es decir, la idea de la escuela preuniversitaria estaba destinada fundamentalmente a marcar una postura frente al ingreso del alumno a la universidad. Esto es así tal cual fueron diseñadas, son experimentales, tienen la capacidad y la posibilidad de instrumentar modelos educativos adaptados a los cambios que se van generando como consecuencia propia de la dinámica de la sociedad. Ahora digo yo, y este es un tema que me parece que es por donde quizá uno debería abordar. Es verdad, cualquier organización está puede enfrentar conflictos. Más aún, generalmente hablamos de crisis, nos parece más atinado pensar en la crisis, que incluye el conflicto, pero que busca vías de salida, de solución. La crisis no como una cuestión negativa, sino como una cuestión de diálogo y discusión para el crecimiento y la salida del conflicto. El conflicto, como en el punto extremo, es un detonador que si uno no lo aborda termina siendo un problema irresoluble, no tiene solución. La crisis tiene solución. La crisis tiene solución porque quiere decir que estamos de alguna forma abordando el tema por algún camino. Y esta es la visión que nos planteamos nosotros. Es decir, frente al conflicto pasamos una etapa muy dura en donde se buscaron canales para ir normalizando el funcionamiento y hoy estamos trabajando en una institución que todavía no superó las crisis, las tendrá que superar, pero que está caminando. Pero ahora me gustaría, y en el próximo bloque,
ir con ese enfoque y con otro que planteó recién Analía, que es una diferenciación que me parece importante, por lo menos analizarla, y seguramente a usted también, y es autoritarismo, autoridad. Y dejo planteado esta diferenciación. Volvemos enseguida. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, en esta charla sobre las escuelas, la violencia, estamos pensando en algunos temas particulares y dejamos picando uno. Analía habló del autoritarismo dentro de las escuelas. Juan Carlos planteó desde el punto de vista, esto se lo cuento por si usted ahora entró al programa, desde el punto de vista, digamos, de los criterios que se manejan en las escuelas secundarias de la Universidad de Buenos Aires en este caso. Y bueno, frente a esto yo digo, ¿y la autoridad dónde está? Tenemos que ir a todo un planteo así de... Claro, creo, Ricardo, y yo recién comentaba, digo, bueno, hablar de autoritarismo nos remonta a una época que ya en alguna medida la sociedad nuestra ha venido superando. Yo creo que los dos extremos son malos. Ser permisivo no es bueno y ser un autoritario es malo. El punto, no cabe duda, es ejercer la autoridad buscando el punto medio, el punto clave que signifique... Pero es fácil decir, busquemos el punto medio. Pero hay que trabajar. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es buscar los caminos permanentes para resolver esto que vos llamaste conflicto, las crisis que se van planteando, que la suma puede ser la suma de conflictos. La vocación nuestra, desde el punto de vista del ejercicio nuestro, de nuestra función, es de alguna forma regular el funcionamiento del sistema. Es más difícil posiblemente hoy conducir un establecimiento que quizá en otra época, pero el modelo de formación era totalmente diferente. Se basaba en una estructura absolutamente autoritaria, en donde había toda una cadena de mandos, en donde en definitiva el alumno pasaba a ser un ente que estaba sentado ahí y que casi la capacidad para responder frente a determinadas actitudes no existía. Yo no comparto tu criterio. Yo no te estoy hablando como si fuera una generación, posiblemente hay modelos diferentes, habrá modelos diferentes. Esto, aquellos que nos tocó vivir a nosotros desde el punto de vista de haber sido alumnos, la disciplina o el concepto de la disciplina, el consejo del manejo en la escuela, yo comparto en este sentido, se tornaba más autoritario. ¿Sí? El alumno como un receptor, exacto, incluso, ¿no? Exacto, de las enseñanzas que venían de arriba. Así estaba, no había ninguna posibilidad de participar en nada. En la escuela que yo viviera, sí, por lo menos, escuela pública. Capaz vos tuviste Buenos suerte y Aires. tuviste otra escuela diferente. Sí, pero no fue mi Yo estuve en experiencia. Hipólito Vieite, Es muy joven. seguro que... Pero Hipólito Vieite tenía una fama en aquella época. Iban los Fama de alumnos revoltosos. más Sí. débiles, iban los alumnos más débiles. Bueno, habremos sido revoltosos cuando éramos chicos entonces. Yo fui a una escuela normal en donde era totalmente militar. Ahora, Sí. Existía la amonestación, Sí. existía la suspensión. pero Fíjate. había autoridad, se respetaba la autoridad. No, del una cosa no va profesor. contra la otra. Bueno, pero por eso. Por favor, porque lo que creo yo que cambiamos quiero- los roles. No, no, si te pero parece que alguien quiere lo que yo quiero decir, dejo mi rol de autoridad. No, yo soy autoridad. Y eso no está en discusión. Ah, No está en discusión. porque si no pareciera Puede ser que eliminamos el concepto de autoridad, para nada. y esto es para grave. nada. No, Para nada, no, para no, nada, no. para Por nada. supuesto, los jóvenes necesitan marcos, ¿no es cierto? Marcos claros, ¿no?
que les muestren lo que es aceptado y lo que no es aceptado y hasta dónde pueden ir en sus reclamos, ¿no? En la expresión de sus necesidades. Y bueno, incluso ellos mismos reconocen esto, ¿no? Lo primero que uno le dicen es que sí, nosotros necesitamos límites. Bueno, por ahí repiten, ¿no?, lo que escuchan, pero tal vez Para también tus lo sienten. observaciones en el interior, donde vos decís ese enfoque autoritarismo del sistema secundario, básicamente, ¿en qué lo detectaste? Y básicamente, ubicado como experta en el tema, ¿qué le dirías a las autoridades de los colegios o a las autoridades de las provincias de cómo tienen que cambiar? Bueno, nosotros justamente estamos trabajando con docentes del interior, hemos ido ya a varias provincias para trabajar sobre los resultados de la encuesta y bueno, lo que estamos tratando de que los docentes vean es la necesidad imperiosa de crear en la escuela espacios de diálogo, ¿no? Espacios donde los chicos se sientan escuchados, porque este es el primer reclamo que ellos hacen, ¿no? Que no hay en la escuela, en ningún horario, no hay un lugar en donde ellos puedan decir lo que sienten, lo que les molesta, lo que quieren, ¿no? Entonces esto es como el primer paso. Y eso seguramente, o pienso, no limitado a la problemática del colegio, sino a su propia problemática social. Claro, social, personal. Sí, personal, todo, a eso me refiero. ¿no? Lo que les pase en ese momento. Y cuando vos estás planteando eso, ¿qué pasa con los maestros o con los directores de los colegios? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay docentes muy bien formados, ¿no? No solamente en su especialidad, sino también en esta actitud, digamos, de diferente en relación con los chicos. Hay de todo, ¿no? Tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el interior. Hay docentes, bueno, que les cuesta aceptar esta modalidad diferente de relacionarse con los chicos, y hay otros, bueno, que tienen por ahí capacidades personales, ¿no? Incluso, bueno, no necesariamente estas capacidades están vinculadas con algunas materias en especial, ¿no? Porque uno tiende a pensar, bueno, los profesores de ciencias duras por ahí son más estrictos, pero no. Incluso, bueno, lo que hemos visto es que son en general los profesores de ciencias biológicas los que son más abiertos a esta posibilidad de vincularse con los chicos de otra manera. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el reconocimiento de que lo más importante en la escuela es que la escuela pueda cumplir con su misión de enseñanza, ¿no? Para nosotros esto es lo básico, porque bueno, uno de los problemas en realidad más importantes del país es cómo se ha devaluado, ¿no?, la calidad de la enseñanza en la escuela media, y este es uno de los problemas fundamentales en relación con el ingreso a la universidad. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos para mí es esto, ¿no? Cómo recuperamos la calidad de la enseñanza en la Argentina de épocas pasadas, ¿no?, que era una calidad respetable. Ahora, hay manifestaciones de abordar este tema. Bueno, creo que todo el tema a veces gira en torno de los recursos escasos que están destinados a la educación. Este es el punto clave. Como estoy en un... Tenés que pedir. Entonces vos querés que Filmus, terminando el programa, diga, le voy a dar a Carlos Pellegrini. Estoy convencido que Filmus presupuesto. está convencido de que hay que darle más dinero a la educación. Estoy convencido porque alguna vez he charlado con él y sé que ese discurso él lo tiene claro. El problema es que los recursos a veces están en los, digamos, los discursos tienen mucho que ver con la educación y después a la hora que estamos en la gestión es muy difícil darle esos recursos. Pero fíjate, en nuestra escuela tenemos tutores, cada división tiene un tutor. Quiere decir que está el preceptor, está el docente que tiene a su función en el aula desarrollando su contenido y aparte está el tutor. ¿Qué es un tutor? Un tutor es una persona que está disponible para cualquiera de los alumnos de esa aula para tratar los problemas que el alumno pueda tener. Y algunos problemas los puede resolver el tutor y otros no los puede resolver porque entran dentro de un nivel de complejidad que exige otros profesionales. Entonces tenemos la dirección. Tenés? Nosotros debemos tener aproximadamente unos 40 tutores. 40 tutores que están en el colegio de forma permanente. Tienen un horario, digamos. Tienen un horario. ¿Y les pagan por eso? Por supuesto, ellos tienen horas que están asignadas a eso. ¿Y son profesores? Y son profesores, a su vez son profesores. Algunos son profesores y a su vez tutores.
Y cuando el problema y la temática exige el tratamiento profesional de otro nivel, hay una dirección que llamamos Dirección de Orientación al Estudiante, que está formada fundamentalmente por psicólogos, en donde ahí es destinado el chico para que, de acuerdo a la problemática, se convoque a la familia. Cuando es un tema que requiere una atención muy directa a la familia, se charla con la familia, se lo acompaña. Es decir, que estamos en un modelo, vuelvo a insistir, la escuela es una escuela que sale de lo típico, esto no es común en las demás escuelas. ¿Cuáles son los temas? Y después, brevito, vamos terminando ya el programa, se nos pasó la hora rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que vos apreciás en las charlas con los tutores que los chicos plantean con más frecuencia? Es decir, ¿podés darse un ranking? Muchos de los problemas que plantean muy similares a lo que ellos recabaron en la investigación, no cabe duda. Yo creo, a mí me cuesta a veces dividir al país en regiones. Yo digo a veces, nosotros tenemos incorporado una cultura que en general dentro de determinadas regiones del país, las más alejadas de la ciudad, de la gran ciudad, eran reservorios de, digamos, la calidad de vida. Y bueno, pero eso lamentablemente la economía y los sistemas fueron cambiando. Y hoy bastante los problemas se repiten. Ya no es necesario que hablemos de una provincia, pues lo puedo tener en Villa Lugano, lo puedo tener en cualquier escuela de ese tipo. En cualquier escuela de ese tipo lo puedo tener. Replica el modelo. Ahora bien, digo yo, los problemas de los chicos, por supuesto, son mucho más variados y más complejos de los que posiblemente uno recuerda puede haber tenido en la época en que uno era estudiante. La posibilidad de acceder a un tutor le permite canalizar en cierto modo esto, donde se supone es una persona que lo va a escuchar. Qué increíble esto, ¿no? Lo habías dicho vos. El problema es que el chico está buscando a alguien que lo escuche. También, eso es importante, que lo escuche. Y no bien ahí, la gama de problemas pueden ser muy variadas y algunos muy complejos. Altamente complejo. Último bloque, lo describimos y vamos a un tema que me faltó acá también, la influencia de los medios de comunicación en todo esto. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Anímate a soñar. Es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Anímate a soñar. Y nos tenemos que ir ya, y usted también seguramente. No, usted se va a quedar porque el programa que sigue es muy bueno, así que quédese, seguramente va a haber música o algo por el estilo. Tenemos que cerrar el programa. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué podemos decir? Una de las cosas que quiero decir yo antes que ustedes es que el trabajo, esta investigación, me decías antes de empezar el programa, recibió un premio. Sí. Un premio en el exterior. Sí, un premio de la Universidad Autónoma de México, que es el premio Iberoamericano de Estudios Sociales. Sí. Bueno, felicitaciones, bueno, porque el libro sí, es un trabajo de investigación, no está publicado. Bueno, lo van a publicar en México, pero después vamos nosotros también a hacer en algo México, acá. Y Eudeva y esas cosas. Ya llegará ahora. Ya llegó, esto fue el pedido que yo le hice a los amigos de la universidad. Pero Analía también trabajó y coordinó otro libro sobre juventud y vida cotidiana, que ahora lo voy a ver en pantalla también, que fue publicado hace pocos meses también. Sí. Conclusiones sobre este tema. Bueno, yo diría que... Yo dejé, te juro, el tema medios de comunicación, la influencia también. Antes de eso, algo
en referencia a una cosa que planteabas antes, que es cuáles son los temas, me parece que estabas planteando también cuáles son los temas que más les preocupan a los chicos. Y lo que les quiero decir es que este trabajo sobre la violencia en la escuela surgió a partir de una indagación previa que hicimos hace 2 años, también en escuelas de todo el país, acerca de cuáles eran los temas que más les preocupan a los chicos. Entonces surgió como primer tema el tema de la violencia, además de otros, y entonces por eso indagamos este año sobre este tema. O sea que este es un tema que les preocupa en buena medida porque lo viven cotidianamente, ¿no? No es fácil tampoco para los chicos. Ahora, bueno, con respecto a la influencia de los medios, creo que, como decías al comienzo, también lo decías vos, está esta tendencia de los medios a espectacularizar, ¿no es cierto?, las noticias y, bueno, ¿qué es espectáculo? Aquello que tiene que ver, en general, con lo más tenebroso, ¿no? Lo que impacta más, pero lo que impacta en general es lo que da miedo, ¿no? Entonces, bueno, hay una tendencia de los medios a magnificar las cosas, ¿no?, a agrandarlas muchas veces y también a hacerse eco, como decías vos, de los aspectos más negativos y no de los positivos. Está bien que muchas veces también salen noticias que tienen que ver con, bueno, distinciones, premios, etcétera, pero si uno hace una comparación, en realidad son muchos más los temas, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con lo siniestro y lo malo de la sociedad, que lo que pasa en relación con los otros temas que tienen que ver con la construcción positiva de lo social. ¿Le dejamos un minuto para que termine? Breve. Porque nos vamos, ¿eh? Yo diría que está casi todo dicho, pero me parece que también el tema debería ser importante abordarlo. Lo estamos mirando nosotros desde nuestra adultez. De golpe, quizá esto será cuestión ya de tu magnífica imaginación para armar este tipo de programa, en donde sería bueno escuchar a un grupo de chicos para ver qué es lo que le preocupan a ellos y que te lo digan ellos, a pesar de que yo creo absolutamente en la investigación. Es decir, tenemos dos mundos. Yo estoy relatando la cosa de mi adultez, de mi experiencia, de lo vivido. Y yo quisiera saber en un momento determinado qué pasa con mis chicos en la escuela, bueno, y cómo viven esa experiencia y qué es lo que les preocupa. Bueno, hace muchos años, y en este mismo programa hicimos algunas experiencias. Por ejemplo, preguntarle a chicos que estaban haciendo el CBC qué había que reformar del colegio secundario. Y por ejemplo, le preguntamos a chicos de 10, 12 años si había que pagar impuestos. Así que recojo esto y lo voy a agregar. Y yo me tengo que despedir, pero le digo que vamos a seguir indagando sobre este tema y vamos a hacer muy pronto otro programa, pero que se vincula con la violencia, los chicos y los medios y las tecnologías, la web y qué pasa con las cosas que se difunden respecto de todo esto con los chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima. Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puede